e inclusive iban a lesionarse con esfuerzos o carga externa. Y que teníamos, por ejemplo, la compresión, la compresión, la torsión, la flexión, el cizallamiento, la flexión. Esos son como esfuerzos externos. Y que dependiendo del tejido van a ser más o menos propensos a lesionarse con alguno de estos. Bueno, pues resulta ser que el ligamento es más propenso a la tensión. O sea, yo estoy aquí y el estímulo lo que hace es separar los bordes. Y entonces, este es el mecanismo por el cual van a soportar bastante bien el cizallamiento, la torsión, pero la tensión en específico no la van a soportar bien. ¿Va? Entonces, ¿cómo se va a lesionar un ligamento? Pues estirándose. ¿Y por qué se estiraría un ligamento? ¿O qué tendría que pasar para que se estire? ¿Sería no hacer un movimiento propio de la articulación? Sí, sería que el movimiento de la articulación se dé o el rango sea mayor del que tenemos normalmente establecido. Por ejemplo, si yo realizo, por ejemplo, una elevación de la clavícula, ¿cuánto rango de movimiento tengo? ¿O nada más se mueve? ¿O unos centímetros? ¿O cómo? O bueno, a ver, díganme la extensión de codo. Es de 150 grados a 0 grados. Vale, la extensión decía de 150 a 0, por lo tanto voy a tener 0 grados de extensión. Significa que simplemente va a ser el regreso de la flexión. ¿Va? Y entonces, ¿qué pasa si debes de tener 0 grados de extensión, tengo 20 grados o 30 grados? Estoy pasando o estoy superando el rango de movimiento que yo tengo. En este caso era 0 o inclusive puedes llegar hasta 5 o 10 normal. Pero si yo tengo un 30, o sea, se me fue el dedo totalmente para extensión, pues estoy superando esa parte de el rango de movimiento que tengo. Entonces, si yo tenía algo así y mi límite era 0, en el momento en el que ya tengo 30, pues va a haber una ruptura a nivel de ese rango de movimiento normal. Ahora, este estiramiento pudiera generar simplemente una ruptura o una ruptura parcial o una ruptura total de las fibras, que se rompan un poco o que se rompan mucho. Entonces, esto es lo que decíamos que se llama esguince. El esguince va a ser una ruptura parcial o total de las fibras del ligamento. Vamos aquí y voy a ir, espera.
Vale, ¿qué mecanismo hizo para que hubiera una lesión este futbolista? Te lo voy a poner en velocidad. Te lo voy a repetir. Ahí va. Cuadro por cuadro. ¿Qué pasó con el hombro? Creo que fue mucho el peso que que le puso a su hombro cuando iba cayendo. Ahí va. Ok, ¿qué desplazamiento hizo el hombro? De entrada, cuando está la lesión, voy a poner. Ahí. ¿En qué posición está el hombro? Extensión. ¿Seguros? Ay, no. Flexión, ¿no? Flexión, más o menos una flexión de 90. Flexión. Para al sujeto y estaría como si estuviera haciendo tomar distancia. Entonces, en ese momento todo el peso o toda la energía va a ir hacia ahora vamos acá. Entonces, estamos aquí. Toda la energía de que viene corriendo y todo esto va a ir hacia abajo. ¿Estás de acuerdo? Pero el piso le va a poner una resistencia y toda la energía va hacia arriba. Hacia arriba. Entonces, en este caso, ¿qué va a hacer? El húmero se va a ir hacia Arriba. posterior, hacia arriba, en este caso. Entonces, es hacia posterior. En principio, el movimiento no es tan normal. Y entonces, ¿qué ligamentos estarán dañando aquí? Vamos ahora aquí al hombro. ¿Qué pasó? El húmero se fue hacia posterior. Entonces, ¿qué ligamentos crees que se lastimen? O más bien, ¿qué ligamentos se pusieron en tensión? El glenohumeral. Los glenohumerales, sí, que va a ser el superior, el medio y el inferior. ¿Por qué? Porque hubo una extensión. Se fue para atrás, cosa que normalmente no hace. Entonces tenemos una lesión en cuestión a este hombro. Ahora vamos a ver la de Messi.
Vale, vamos a ver el mecanismo de lesión. Ok. Volvemos a ver el mecanismo. En este caso, otra vez va a ser un mecanismo de un movimiento forzado que normalmente no va a tener el organismo. Entonces, esto genera esa lesión. ¿Ahí qué movimiento habrá sido? A ver. En esto se ve bien. Ahí. ¿Qué movimiento? ¿Hacia dónde se fue? ¿Una extensión sería? Una extensión. Vale. En este caso, se va ligeramente y se llama hacia, el movimiento es hacia medial. Entonces, ahí. En este caso, va hacia medial. O sea, hace codo y está aquí y lo que está haciendo es hacerse más. Esto se llama valgo. Entonces, el mecanismo es un valgo forzado. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo mi articulación o mis dos huesos que voy a tener, en este caso, mis tres huesos. Y tienen una alineación. Esta alineación lo que hizo es que el mecanismo fuera mayor. Por lo tanto, va a aumentar. La fuerza va hacia allá. ¿Qué ligamentos se verán lastimados? El radiocubital. El radiocubital. El colateral cubital. El colateral cubital. Vale, el mecanismo fue hacia medial. Por lo tanto, si yo tengo aquí y se va hacia allá, estos se van a tensar. Estos también van a tensar dependiendo del movimiento, pero no tanto. Por lo tanto, vas a hacer los colaterales radiales. ¿Va? Pero ya viste que realmente, independientemente de la lesión que se dé, vamos a tener pues en lo que coincide, que todos los ligamentos o más bien todas las lesiones ligamentarias tendrán que ver con una hiperextensión, una hiperflexión, una hiperrotación o un movimiento que no es el movimiento normal que se le debería de dar a una articulación. Ese va a ser el objetivo. Ahora, también yo les decía que va a haber una tensión de los ligamentos normal, que no necesariamente todo tendrá que ser patológico.
que habrá una lesión normal, en la cual en una tensión normal, en la cual es esta parte donde voy a limitar el movimiento. Y es lo que tenías que analizar en la parte de tu actividad. Y es lo que yo también el miércoles voy a compartir qué va a pasar en la flexión y la extensión. Pero, pues teniendo en cuenta la parte de que se pueden tensar sin ser patológico y tensar con patología. ¿Y esto de qué depende? Pues de una curva que ya han salido en algunos videos y de mi límite elástico, mi límite plástico y mi punto de ruptura. ¿Qué me va a decir esto? Me dice que conforme yo vaya aplicando una tensión, la deformación va a ser proporcional. Entonces yo voy aplicando uno de tensión, va a ser uno de deformación. Uno de tal, va a ser uno de deformación. Pero todo esto va a tener un límite en la cual voy a tener mi zona elástica con mi límite elástico. Luego tendré mi zona plástica con mi límite y por lo tanto mi punto de ruptura. Entonces, finalmente, ¿esto de qué va a depender? De la cantidad de fuerza que se le aplique. Entonces, en los movimientos normales, voy a tener, pues que mi ligamento va a ir de aquí a acá en una zona plástica, lo que significa que no va a haber una afectación o un daño en sus fibras. Sin embargo, cuando pasa a la zona plástica, ya es cuando tendremos una afectación o una ruptura. ¿Va? Entonces, lo que les voy a describir en la parte de los ligamentos va a ser pues, esta parte elástica. Lo que vimos en las lesiones, hablaremos de la parte plástica. Entonces, esto simplemente es para que lo tengan en cuenta, para que sepan qué es lo que está pasando y de ahí podamos pasar o tú puedas entender cómo sucede una lesión. Por eso es importante el mecanismo de lesión para saber qué ligamentos podrían estar afectados y favorecerlo. Ahora, ¿qué pasa cuando un ligamento llega a esta zona plástica? Pues ya no va a regresar a su estructura original. Significa que su función se va a ver alterada. Y ahora, ¿cómo voy a cumplir la función de la generación de una estabilidad en la articulación? Pues como ya no voy a tener el ligamento al 100%, lo que va a pasar, es que ahora tendré que suplirlo con la fuerza muscular. En el caso del hombro, ¿qué músculos tendré que fortalecer para la lesión que le pasó, la que estábamos viendo con Messi? ¿Para qué? Para que esto vuelva a tener fuerza. ¿Qué músculos se te ocurren que pudiéramos fortalecer para ayudar a esos ligamentos? El tríceps. Tríceps sí podría ser. Bíceps. Bíceps. El braquial. El braquial, ajá. ¿Cuál Braquiorradial. otro? El braquiorradial. Sí, el braquiorradial.
El onconio. Sí, Antonio. ¿Algún otro que se te ocurra que pudiéramos fortalecer para limitar esto? Los extensores. Los extensores. Los flexores. Vale. Para ser más específico, ¿cuáles son los músculos que se insertan aquí en la parte medial? ¿El pronador redondo? Sí, pero era un conjunto de músculos que hacían, ¿qué movimiento hacen en específico? Todos los que se insertaban aquí en el epicóndilo. Los flexores. Los flexores de muñeca. Y no básicamente todos esos flexores de muñeca suplirían la función del ligamento que está alterada. ¿Por qué? Porque era aquí y todos los flexores van a ir haciendo esto. Entonces, claro que podemos fortalecer todos los que me habían mencionado, pero creo que nos tendríamos que enfocar un poco más en los que tienen un vector similar al ligamento. En este caso, los flexores de muñeca. ¿Va? Y entonces necesitamos en este aspecto tener esos conocimientos o esa reacción que pudiéramos describir para poder entender el por qué y el cómo vamos a rehabilitar una lesión. ¿Dudas de esto? No, profe. No, profesora. No, profe. Entonces, les voy a pasar el listado y yo creo que la próxima semana les voy a hacer un examen, así como esto, o sea, les voy a poner una lesión y ya de ahí describirán qué ligamentos son los que se lesionaron, qué músculos me van a afectar y qué movimientos van a estar limitados. ¿Va? ¿Para qué? Pero básicamente partimos de esto, de analizar una lesión que pudiera haber existido. Ya tienen, ya les puse lo de la actividad, ¿no? De la entrega. ¿Ya está activada? Sí, profe. Entonces no debe de haber ningún problema para que la suban. Entonces nos vemos con ustedes el día miércoles, ¿va? Sí, profesora. Sí, profesora. Sí, profe. Vale, pues, que tengan bonita tarde. Igualmente, hasta luego. Igualmente, profesora, hasta luego.